necesito decir esto, que hasta ahora en El Salvador, ninguno de los autores intelectuales de estos asesinatos fue sometido a juicio por su participación en lo que hicieron a esas 8 personas en la UCLA. Y para mí, este juicio debe ser en El Salvador, necesito decirlo, no es para falta de respeto en ninguna forma, pero solamente porque muestra la impunidad. Para mí es increíble que las personas involucradas y nombradas en ese proceso son congresistas, tienen posiciones de honor, tienen mucho dinero, etcétera, 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 y que no hay ninguna justicia hasta este momento. Ninguno para lo más que 75,000 civiles muertos en esta guerra civil, ninguna justicia para ellos. Y para mí, las muertas, las sobrevivientes, las torturadas, las violadas, toda esa gente, todos ellos merecen mucho más que esto. Cuando los miembros de la Tandona realizaban cualquier tipo de actuación contraria a la ley, como las que usted describe en los anexos que aparecen en el informe, después de realizarla buscaban también y actuaban con patrones de encubrimiento sistemático. El jefe de eso era Machuca, que era un miembro de la Tandona. Eso es como meter yo no sé si dice eso en español, pero como meter un zorro en el gallinero, ¿no? Porque Machuca era miembro de la Tandona. Y lo importante de eso es que ellos ordenan a todos, ellos dan el orden a todos sus soldados de dar la verdad a ellos. Eso es importante porque no se puede encubrir un crimen si no sabe exactamente lo que ha pasado. Es muy importante eso. Entonces, Machuco primero sacó la verdad de todos que estaban involucrados en el crimen y después se fueron los soldados a la comisión de investigación delictivos que era bajo el mando de Montano y también se fueron a Cepeda y hay un testimonio del capitán Parada. Él dijo que cuando yo fui a hablar, que me llamaron a hablar con Cepeda y cuando yo fui, él dijo el otro día, cuando yo fui, Cepeda me mandó al... La pregunta que le hago en concreto es, en la cadena de mando, ¿quién tomaba las decisiones políticas y estratégicas y quién implementaba esas decisiones? ¿Quién las ejecutaba? Okay. Eso es, los que tomaban las decisiones, formaban la política en este caso, la política de asesinar los cabecillos, es el alto mando. Y eso es el alto mando militar, que es Larios, Montano, Cepeda y Ponce. Eso es, y algunas veces incluir el segundo en el Estado Mayor, el coronel Rubio. Eso algunas veces no, pero eso se llama el alto mando militar. El alto mando incluye Cristiani. El alto mando militar toma las estrategias, las políticas, las decisiones más fundamentales, etcétera, etcétera, que es ese grupo arriba donde está Montano en rojo. Sí, en relación también con el alto mando y con toda la cadena de mando, usted estudió en la legislación militar, investigó sobre la responsabilidad de los superiores por las acciones de los subordinados. Es decir, Sí, ¿el superior tenía responsabilidad por la acción del subordinado? Sí, esto sí, y yo creo que no me acuerdo en ese momento el número, pero esto está en mi informe, creo que es la ordenanza
pero no recuerdo el artículo en este momento. Se llama la Ordenanza de las Fuerzas Armadas. Sí, usted en el informe, por si lo recuerda, dice el artículo 923 que establecían claramente la responsabilidad de los superiores por las acciones de sus subordinados. Y en el artículo 65, cada funcionario bajo jurisdicción disciplinaria de su superior en el organigrama debe responder a esa persona. Sí. Usted lo recuerda eso como que era de esa manera. Sí, es muy importante que es ilegal bajo las leyes formales del ejército, el Código de Justicia del Ejército, la ordenanza, todo eso de hacer lo que hicieron ellos. ¿A qué conclusión llega de cuál fue el motivo por el cual se decidió asesinar al padre Yacuría y no dejar ninguna prueba? ¿Cuál fue la motivación del ejército para el atroz crimen? Mira, hay que decirlo a largo plazo y en este momento, ¿por qué en este momento precisamente? A largo plazo tengo ese apéndice de los ataques contra la iglesia, contra los jesuitas, que ellos llaman traidores porque están enseñando en su universidad la necesidad de más igualdad, de más respeto para los pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es a largo plazo y eso comenzó, ese odio comenzó porque la UCA era donde mandaba la clase alta sus hijos y donde mandaba también los militares, los oficiales, los hijos de los oficiales en la milicia. Y era para ellos el Harvard o Stanford de Estados Unidos, ¿no? Entonces, para ellos de enseñar esta manera de empatía, de no sé qué, para el sistema de pobreza en El Salvador, para ellos era una traición. Y eso era para mí, a largo plazo, una traición, traidores, utilizaron traidores todo el tiempo, ¿no? Pero, ¿por qué en este momento es lo más importante? Y hay que decir que después de la elección de Cristiani, y su llegada a la presidencia en junio, hubo una situación muy, muy fuerte en El Salvador, porque por primera vez la derecha y la ultraderecha manejaba no solamente las posiciones del gobierno, sino las posiciones del ejército al mismo tiempo. Eso era el amarillo que podía ver en el diseño, en la figura mía, ¿no? Entonces, eso era la primera vez que hubo a un lado el FMLN, izquierda armado, y la derecha también armado, y era la posibilidad de o una negociación o una guerra total, una plan Yakarta, un plan de asesinar los cabecillos. Entonces, en este momento yo escribí un artículo sobre eso, que se llama Negociaciones o Guerra Total, porque yo entendí en ese momento, yo lo escribí antes, ¿no? En 89, creo yo, porque entendí que eso era el momento más clave de toda la guerra. Pero yo no entendí eso por yo mismo, yo entendí eso porque el rector de la universidad, el vicerrector de la universidad, estos sacerdotes principalmente, Ellacuría y Nacho Martín Baró, eran analistas realmente lo más agudo, lo más que captaba y escribía en sus revistas la naturaleza de este momento. Entonces hay dos cosas que dio un miedo increíble a la Tandona. Uno es que se acercó Ellacuría a Cristiani para hablar de la posibilidad de negociaciones para terminar la guerra. Y la segunda cosa
es que se acercó él al mismo tiempo con la parte del FMLN que quería haber una negociación también. Entonces, esos son los blandos, diría yo. Y los duros no querían eso, ¿no? Ellos querían terminar con negociaciones porque la demanda principal de las negociaciones del FMLN, pero también de los jóvenes oficiales, era de sacar la Tandona del poder. Eso era el número uno, de sacarlos por la corrupción, para su concentración de poder, para su manejo, porque el manejo de la guerra no era bueno. El ejemplo es de tener esa información que iba a tener un ataque en San Salvador, no hicieron nada. Increíble. Ellos, y hay que decirlo, que no es solamente el FMLN y la iglesia y otros que querían negociaciones para terminar esa guerra terrible donde estaba matando tantos civiles, pero que también el número uno, la demanda número uno era de sacar todos los coroneles, de sus posiciones en la Tandona, en el ejército. Y eso es lo que lo que me dijo, y está en mi informe, un oficial alto, me dijo que eso era para ellos suicidio para la Tandona, sacarlos de esas posiciones. Se ha dicho y se sigue sosteniendo que las Fuerzas Armadas salvadoreñas habían gobernado de facto desde 1932. No lo comparto y el rigor académico no lo puede avalar, no resiste un análisis. Se dice porque el país estaba en un... ¿El país era un país democrático en aquel momento? Bueno, era una democracia a los intereses de los centros de poder. Habían elecciones, que si había fraude o no había fraude, eso pues será otro análisis. Las democracias en América Latina estaban establecidas en ese sentido. Y definitivamente existían democracias que no eran democracias perfectas, que tenían problemas estructurales. Sí teníamos problemas estructurales y siempre los hemos tenido. Pero cuando se dice que durante el conflicto las Fuerzas Armadas establecieron sus propias leyes y nos quieren llevar a implicaciones tanda y alto mando, también tenemos que clarificar, por favor, porque podemos decir, se dice, es el único ejército en América Latina que usa tandas y promociones. Falso. Existen promociones en los médicos, en los músicos, en los abogados, en los ingenieros, en los odontólogos, en quien usted quiera hay promociones. Y tandas son grupos de personas que están en un trabajo en un momento determinado. Pero no son castas, ni son organizaciones paralelas, ni son supraorganizaciones sobre el Estado prácticamente. Eso se puede venir a comprobar en la historia de El Salvador y se puede ver con suficiente claridad. Eso no es correcto. Que se pueda usar con un criterio político ideológico, yo lo acepto, pero no lo comparto. Usted, no sé si lo recuerda, que manifestó en declaraciones públicas que ese informe lo había emitido en calidad de persona indignada por las mentiras que se decían de su amigo. ¿Recuerda esa entrevista? No, no es entrevista. Esa es una introducción que sale en las primeras páginas del informe de Boston. Es un artículo del Faro. Si lo recordaba o no lo recordaba. No, el Faro lo sacó de mi documento. Yo no he dado esas declaraciones, las he dejado por escrito. Cuando se refiere a su amigo, ¿usted tenía relación de amistad con el señor Montano? Soy amigo de mis amigos, pero soy más amigo de la verdad. Ya, pero la pregunta concreta que le he hecho es si usted tiene una relación de amistad con el señor Montano. Siempre la he tenido. Siempre la ha tenido. No lo voy a negar.
En el dictamen que usted presenta está encabezado por dictamen presentado por Mauricio Ernesto Vargas, Colegio de Estudios Estratégicos. ¿Qué es el Colegio de Estudios Estratégicos? Es un grupo de personas, en el término informal, que desarrollamos análisis de interés grupal. Aquí hay grupos como los 12 Apóstoles, los Quijotes, y hay una cantidad de personas que nos reunimos a veces quincenal, a veces semanalmente, desayunamos, vemos problemas de orden de interés nacional o regional y hacemos como una lluvia de ideas y emitimos algunos fascículos que sacamos como estudios, pero... ¿Tiene personalidad jurídica ese colegio? No. No. ¿Es un organismo oficial o depende de algún ministerio o algún organismo público? No. No vi ni en los medios de comunicación, ni en las televisoras, ni en absolutamente nada. Vi esa estrategia de asesinato, por tanto, puedo decir que eso no es cierto. Y segundo, que no puede haber una orden de un plan específico, vayan a asesinar a la gente. Nosotros tenemos la ordenanza del ejército que dice que tenemos que cumplir las órdenes legales del servicio. Pero usted, que presenció esos acuerdos de paz, ¿hubo una idea y una implementación de una guerra por asesinato o no? Es que, señor letrado, improcedente la pregunta. Le voy a preguntar ya por último en relación a la Tandona, que ha hecho algún comentario al respecto. ¿Usted en qué año se graduó? ¿En qué promoción? En la Tandona, 1966. En la Tandona, o sea, ¿usted es compañero de promoción del señor Montano? Afirmativo, así es. Vale. ¿Es desde entonces cuando tienen ustedes una relación de amistad? Prácticamente sí, porque antes en la vida civil no lo conocía.